Continúan las labores de auxilio tras inundaciones en el centro de México. Militares y cuerpos de emergencia asistieron el miércoles a miles de damnificados en el estado de Hidalgo, donde las intensas lluvias desbordaron el río Tula, afectando a cerca de 39,000 personas. Civiles también han participado en los rescates de sus vecinos. Una gente sí no quería, por miedo a los rateros, sí, que los dejara sin nada, o sea, para perder sus pertenencias. Pero ya en última fecha ya dieron aceptaron que lo sacáramos, y gente que estaba en silla de ruedas o en camilla, lo sacamos a todos. Unos 1,000 pobladores de comunidades afectadas por las lluvias han sido trasladados a refugios, y las autoridades se prepararon para recibir a más damnificados. Nos agarró desprevenidos. Tenemos que, si hubiera habido algún momento que nos hubieran avisado de desalojar o de guardar cosas, no hubiera pasado todo esto. Y desgraciadamente ya está, entonces ahora pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Como decía mi esposa, hay que ver, esperemos que el gobierno nos ayude con algo, no sé, ver la forma de volvernos a levantar, porque con nosotros sí perdimos muchas cosas. Un hospital de la localidad se convirtió en el centro de la tragedia luego de que las inundaciones provocaran fallas en el suministro eléctrico. Esto causó que dejaran de funcionar los apoyos de respiración para pacientes internados por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social precisó el miércoles que 13 personas murieron en el centro médico y uno más en un helicóptero al momento de ser trasladado. Inicialmente se había dado cuenta de 16 fallecidos y luego de 17, pero las autoridades aclararon que fueron 16 personas las que perdieron la vida ese día, y 2 de ellas habían muerto horas antes de la inundación.